Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Ahora, nuestra enorme base de conocimientos llegará a ti a través de 12 rutas de actualización con los temas que sabemos vas a necesitar para cumplir con tu actividad profesional. Desde temas tan complejos como la declaración de renta de personas jurídicas o naturales, hasta rutas para las labores diarias como la de nómina o la de retención en la fuente. Las rutas de actualización son un compendio ordenado, preciso, que te orienta en cómo aprender el conocimiento pleno de cada tema, desde los conceptos básicos hasta los análisis de las implicaciones que nuevas normas pueden tener sobre ese tema. Por supuesto, a través de publicaciones digitales, casos, herramientas en Excel, capacitaciones, consultorios con expertos y la posibilidad de certificarte en cada tema. Las rutas de actualización están disponibles en el inicio de nuestro portal. Te invitamos a navegarlas, a conocerlas, a profundizar en ellas y a que te des cuenta cómo te van a facilitar tu actualización para ser un mejor profesional. Buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de Actualícese Académica. Hoy, iniciando semana, lunes, le damos la bienvenida al doctor Nicolás Alviar. El doctor Nicolás es director general de la compañía Afirma Legal, abogado especializado en Derecho de los Negocios Internacionales. En la actualidad se encuentra cursando una maestría en Derecho Privado. Se ha desempeñado como abogado interno de la firma de inversiones extranjeras y ha sido apoderado general de compañías nacionales, también extranjeras, y ha sido representante principal o suplente para asuntos judiciales de reconocidas empresas. El tema que nos trae para hoy, protección patrimonial. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo se implementa? De igual forma, le damos la bienvenida y saludamos muy atentamente al doctor José Hernando Zuluaga Marín, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, muy buenos días. Buenos días, Germán. Buenos días, doctor Nicolás. Este tema de la protección patrimonial es bien interesante. Los contadores y abogados deben conocer ese conjunto de estrategias y acciones legales, financieras y de seguros destinadas a resguardar y preservar el patrimonio de una persona o empresa frente a posibles riesgos y amenazas. Algunas herramientas son los fideicomisos, los seguros, una buena estructura corporativa, una planificación sucesoral adecuada, blindarse fiscalmente y tener un buen asesoramiento. Esta protección patrimonial especialmente importante para personas con altos niveles de activos, empresarios y profesionales con altos riesgos de ser demandados. De manera que, doctor Nicolás, este tema tan interesante vamos a escucharlo muy atentamente. Puede iniciar. Buenos días a todos, muchas gracias por la introducción, doctor Zuluaga. Y pues antes que nada, comentarles, tal como usted lo decía, a todos los asistentes que este tema, además de ser un tema del cual no se habla frecuentemente en la academia, en temas tributarios, en temas jurídicos, en temas contables o en contextos empresariales, sí es un tema que últimamente o en los últimos años ha tomado mucho auge y mucha relevancia. Y partamos del por qué ha tomado mucha relevancia. Digamos que la gestión patrimonial y la protección del patrimonial o planeación patrimonial
digamos que todos estos son sinónimos de estas actividades o de esta área del conocimiento jurídico, ha tomado mucho auge por las condiciones sociopolíticas y económicas de los países en Latinoamérica, hablando de nuestra región, obviamente. En algunos casos, por ejemplo, de inestabilidad jurídica o de esa inseguridad en la proliferación normativa que tienen nuestros estados, el constante cambio en la legislación en materia comercial, tributaria, como es el caso de Colombia, que tiene reformas tributarias aproximadamente cada 3 años, o el intervencionismo de los estados y de los gobiernos, particularmente de derecha o de izquierda, según sea el caso, en determinados países. Entonces creo que una forma muy interesante de entender por qué la importancia de la gestión del patrimonio, la protección patrimonial o la protección patrimonial o la planeación patrimonial es verla desde el punto de vista de un contexto político, económico y social de los países de Latinoamérica. Y esta es una respuesta, digamos, de los empresarios, de las personas o compañías, personas naturales o jurídicas que tienen altos patrimonios para resguardar. Y más que ello, es un plan de continuidad del negocio. Es una gestión necesaria por parte de las altas directivas, llámese asambleas de accionistas, juntas directivas, gerencias generales, revisorías fiscales. Creo que en estos cargos de alta dirección y de control y de administración es necesario plantearse la idea de un plan de continuidad del negocio frente a diferentes riesgos que atacan los patrimonios y se vuelve entonces la protección patrimonial y la gestión del patrimonio una herramienta necesaria para, para estos conglomerados, para estos patrimonios o para estos activos. Partiendo de esa base, pues debemos explicar qué es la gestión patrimonial, qué es la gestión del patrimonio o la planeación patrimonial. Pues digamos que en otras palabras, en palabras más comunes, más amigables, no tanto en un argot jurídico o empresarial, digamos que la gestión patrimonial es un grupo de herramientas, un grupo de vehículos, un grupo de soluciones. Digo yo, un grupo de remedios jurídicos o de figuras que se pueden implementar dentro de los patrimonios con el fin de protegerlos, resguardarlos de ciertos riesgos que se ven como evidentes a lo largo del ejercicio empresarial. Es decir, hay riesgos que se vuelven evidentes cuando uno hace un plan de continuidad del negocio, cuando uno analiza riesgos de tipo jurídico, de tipo económico, de tipo tributario, de tipo financiero, de tipo laboral, de tipo penal, dentro de una compañía o inclusive de tipo administrativo, llamémoslo responsabilidad o responsabilidades de los administradores. Es evidente que la actividad corporativa está rodeada de diferentes riesgos. Ya los vamos a ver. Y al identificar esos riesgos, tenemos que recordar y reiterar esa palabra importante que es programa, plan o estrategias de continuidad del negocio frente a diferentes riesgos. ¿Y cómo continúa un negocio? ¿Cómo continúa una empresa? Si llegase a caer uno de estos riesgos, si es realidad alguno de estos riesgos. Lo primero es tener activos, lo primero es tener patrimonio, lo primero es tener caja, activos corrientes o no corrientes. ¿Para qué? Para desarrollar nuevamente su objeto social. Entonces, lo que buscamos con estos mecanismos es implementar unos vehículos jurídicos que de manera interdisciplinaria, desde diferentes áreas del derecho, puedan incorporarse a los patrimonios familiares o empresariales con el fin de resguardarlos frente a determinados riesgos. Digo yo que es una herramienta interdisciplinaria del derecho porque esta área de práctica de gestión de patrimonios
planeación patrimonial abarca diferentes áreas de práctica, por ejemplo, el derecho comercial, el derecho tributario, el derecho societario, entre otros. Y vamos a comenzar a ver cuál es su propósito. Una vez implementados estos mecanismos, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Pues no es otro que resguardar ese crecimiento económico, porque todos sabemos que tanto activos corrientes como no corrientes tienden a valorizarse en el tiempo, ¿no? Tienden a incrementar su valor, o por lo menos este es el fin natural de un activo. Su propósito fundamental es garantizar esa estabilidad, digamos, patrimonial de las compañías y de las familias empresarias, con el fin de mejorar el rendimiento de esos patrimonios y darle una seguridad jurídica a esas familias empresarias y a esos patrimonios o a esas compañías en relación con sus activos para preservarlos a lo largo del tiempo y evitar que cualquier riesgo pueda eliminar o atacar esos activos de manera inmediata o directa. Como les decía, pues hay diferentes vehículos o instrumentos de protección patrimonial o empresarial. Vamos a hablar de algunos de ellos, vamos a intentar adentrarnos en algunos de ellos en la medida en que el tiempo nos lo permita en esta charla y vamos a identificar cuáles de ellos son los más utilizados en nuestro país y digamos en la región, ¿no? Porque normalmente estos vehículos, además de integrar diferentes áreas de práctica del derecho, también integran diferentes jurisdicciones. Jurisdicciones me refiero a legislaciones internacionales o vehículos jurídicos y negociales internacionales. Y pues para eso estamos acá, para identificar cuáles de ellos son los más utilizados, cuáles son los más recomendables, qué beneficios tienen unos, qué beneficios tienen otros, pero sin olvidar el objetivo fundamental de la gestión patrimonial o de la protección patrimonial, que es resguardar los patrimonios a través de diferentes vehículos que en conjunto se orientan a proteger ese patrimonio frente a algunos riesgos y también con otros beneficios como es la planeación patrimonial o la planeación sucesoral o inclusive la sucesión de poder o de control dentro de una empresa familiar. Entonces, haciendo estas claridades, tenemos que algunos de estos mecanismos son las sociedades de gestión patrimonial de manera internacional o también algunos las conocen como sociedades de negocios internacionales o sociedades offshore. Su término más conocido es sociedades offshore, es decir, sociedades fuera del territorio de la jurisdicción a la que pertenece el patrimonio. Las sociedades de protección para las inversiones o de gestión patrimonial, como lo estaba diciendo, el trust o la figura de las fiducias en el derecho anglosajón y otro mecanismo importante que ha tomado mucho auge en los últimos años son las fundaciones de interés privado. Vamos a ver otros más como la fiducia civil, la fiducia mercantil, digamos, de alguna u otra manera, los contratos de seguro, los contratos de mandato, los contratos de colaboración empresarial, los protocolos de familia, que todos ellos, todas esas herramientas o vehículos jurídicos integrados hacen que haya una seguridad bastante robusta para este tipo de patrimonios. ¿Cuáles son las amenazas contra el patrimonio? Entonces, antes de entrar a explicar cuáles son esos instrumentos, tenemos que identificar de qué los estoy protegiendo, porque nada haremos con explicar cada uno de los mecanismos o vehículos jurídicos si no sabemos cuál es el riesgo que inherentemente al tráfico jurídico se genera en la operación de una compañía o de una empresa familiar y cuál de estos riesgos podría afectar de manera importante el patrimonio y cuál de estos riesgos puede ser, digamos, protegido
o evitado con alguno de los vehículos jurídicos que tenemos actualmente en esta área de práctica. Como les decía al principio, pues uno de los riesgos más importantes es la inestabilidad jurídica ofrecida por los gobiernos en Latinoamérica y las frecuentes reformas tributarias. Como es de nuestro campo de conocimiento, sabemos que en Colombia todo el tiempo, o cada gobierno, inclusive en un solo gobierno se hacen diferentes reformas tributarias, unas más gravosas que otras, unas con modificación de tarifas en cada uno de los impuestos, unas que graban hechos o actividades de manera más invasiva para el empresariado, o inclusive muchas de ellas agravando las condiciones o las cargas tributarias de los empresarios. ¿En qué termina esto? Que es uno de los riesgos que también identificamos en procesos de fiscalización, de determinación o procesos sancionatorios de las entidades gubernamentales, llámese DIAN, Secretarías de Hacienda y otros entes de administración fiscal, que terminan adelantando procesos que en muchos casos terminan siendo confiscatorios de las empresas y de los patrimonios. Son tan invasivos, tan gravosos, tan intromisivos y en algunos casos tan arbitrarios que acaban con el patrimonio de esas empresas y ya no se pueden entender como procesos de determinación o fiscalización, digamos, muy amigables con el contribuyente, sino que terminan siendo procesos que confiscan los patrimonios de las empresas y uno los podría, como lo dice la diapositiva, ocasionalmente o probablemente calificar como procesos expropiatorios del patrimonio. Entonces, esos son dos riesgos importantes. El primero es la inestabilidad jurídica, que definitivamente no se garantiza para los inversionistas ni para el empresariado. Por ejemplo, en Colombia, hay un paréntesis importante, es incumpliendo tratados de comercio internacional donde evidentemente el Estado colombiano se obliga a cumplir con la estabilidad jurídica para garantizar la confianza de los inversores extranjeros. Entonces, al haber tanta proliferación normativa en materia tributaria, en materia sancionatoria, en materia fiscal, lo que se hace es generar una desconfianza y una alteración normativa que no da seguridad para los patrimonios que existen actualmente, tanto con inversión extranjera en Colombia como patrimonios nacionales. Como lo estábamos diciendo, otro de los riesgos definitivamente es esos procesos, llamémoslo con el nombre propio, procesos de determinación, de fiscalización o procesos sancionatorios, que a lo largo del tiempo o al final terminan siendo procesos que uno podría calificar como confiscatorios y expropiatorios. Recordemos que eso está prohibido en nuestra Constitución Nacional. Ningún proceso, por más arbitrario o invasivo que sea, y más allá de que el Estado tenga las facultades para hacerlo, puede ser un proceso confiscatorio. Pero lo mismo ocurre con los procesos sancionatorios, que es el otro riesgo. ¿Cuántas empresas, cuántos patrimonios, cuántas familias empresarias no se ven afectadas por los procesos sancionatorios que tienen, por ejemplo, las superintendencias en su facultad de vigilancia y control? Recordemos que aquí el Estado, a través de las superintendencias, de las diferentes que tenemos, superintendencia financiera, superintendencia de sociedades, superintendencia de industria y comercio, tiene la facultad de intervención y sanción, vigilancia y control sobre, obviamente, las actividades económicas de su competencia. Cuando se adelantan procesos sancionatorios, por ejemplo, los que adelanta la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, esas sanciones terminan siendo excesivamente onerosas, muchas de ellas famosas, y esas sanciones, más allá de que se puedan discutir, obviamente, a través de un proceso contencioso administrativo y en vía gubernativa o administrativa, como conocemos nosotros los abogados,
más allá del derecho al debido proceso y al derecho a la defensa, al final esas sanciones, cuando quedan en firme, terminan siendo sanciones que confiscan o expropian el patrimonio de algunas compañías o algunas familias empresarias. Traigo a colación algunos ejemplos, por ejemplo, procesos sancionatorios del INVIMA contra algunas empresas del sector de alimentos, farmacéutico o de consumo humano en general, que sanciona de manera tan amplia a los empresarios y a sus empresas, que en muchos casos no hay cómo responder por estas sanciones. Y lo que hacen es llevar el patrimonio de la empresa a una pérdida y entrar en una causal de liquidación, porque si le aplicamos esas sanciones de los procesos sancionatorios o definidas o impartidas por los procesos sancionatorios a un estado financiero, y esos rubros se llevan de manera contable. Obviamente estamos en un escenario de liquidación bajo las causales de liquidación del Código de Comercio, es decir, la reducción del patrimonio de manera considerable, y por el hecho de haber ejercido esa facultad de sanción, de supervisión y vigilancia, impartiendo esa clase de multas, obviamente estas se deben llevar a los balances, a los estados financieros, al estado de resultados, al estado de situación financiera, y de esa manera termina afectando de manera tan considerable el patrimonio que terminan expropiando o confiscando las empresas. Y ese es otro riesgo que vemos, evidentemente, en el andamiaje de los negocios en el día a día, y son los procesos sancionatorios. Y otro riesgo importante son los riesgos propios de la gestión, ¿no? Riesgos propios de la gestión, por ejemplo, de los administradores. Un mal ejercicio de la administración, una administración negligente o inclusive dolosa, que lleva a pérdidas económicas por decisiones que se extralimitan de los administradores y que afectan evidentemente el patrimonio de una sociedad. También riesgos en materia laboral, en materia penal, que se derivan evidentemente del ejercicio normal de una compañía. ¿Cuáles son las ventajas, obviamente, de estos mecanismos de gestión patrimonial o de protección patrimonial? Pues el primero, evidentemente, es resguardar el valor de los activos y evitar pérdidas que puedan afectar el valor de los activos corrientes como no corrientes. Otro beneficio importante es la protección empresarial, digamos, llevada o vista desde el punto de vista de resguardar esos activos de las sanciones o multas que se derivan de los procesos de fiscalización, determinación o procesos sancionatorios que perjudican efectivamente la estabilidad patrimonial corporativa. También es importante decir que con la gestión patrimonial o con la planeación patrimonial se genera un diagnóstico del patrimonio, una identificación de una valoración de los principales riesgos y una estructuración de mecanismos y soluciones jurídicas que minimizan pues, los impactos de estos riesgos a futuro. Y también creo que una ventaja súper importante de la gestión patrimonial y de la protección patrimonial es la capacidad de implementar estos vehículos jurídicos para una gestión eficiente de impuestos, es decir, para una planeación tributaria, para una planeación sucesoral, para una protección frente a los riesgos derivados de la administración o de los cargos de administración, y también se generan unos mecanismos para ese tránsito o sucesión de control o de gobierno corporativo dentro de las compañías o patrimonios familiares. ¿Cuáles son esos pasos para implementar la protección patrimonial? Pues evidentemente el paso 1 es realizar un inventario de todas las propiedades, activos e ingresos
que se quieren proteger dentro del patrimonio. Esto contablemente o tributariamente se conoce como un inventario de activos y pasivos. Obviamente esto debe estar acorde con los estados financieros que resguarden, o sea, que se manejen y que se documenten dentro de la compañía o dentro de las empresas familiares. Y allí podemos identificar cuáles son esos activos corrientes y no corrientes que integran el patrimonio que queremos resguardar a través de alguno de los vehículos que ya vamos a explicar. El paso 2, obviamente, o lógicamente, es definir los objetivos, no solo económicos, como lo dice la diapositiva, sino también los objetivos jurídicos, tributarios y familiares y de sucesión que quieren alcanzar con la gestión de este patrimonio y con la protección, evidentemente, a través de estos vehículos. Porque no solo es importante, como lo decía, la gestión patrimonial para proteger el patrimonio, sino que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de las fiducias o en el caso de resguardar estos patrimonios a través de otros vehículos jurídicos, también lo que buscamos es que estos patrimonios no pierdan su valor comercial o estos activos no pierdan su valor comercial, sino que todo lo contrario, generen algún tipo de rentabilidad y con base en esto se realicen protecciones de patrimonio orientadas no solo a resguardar los bienes, sino a generar algún tipo de rentabilidad y a ejecutar y participar en los planes de inversión de la compañía o de la familia empresaria. Pues el paso 3, evidentemente, es asesorarse de un experto para revisar cuáles son las herramientas o los vehículos jurídicos, como les dije, ya los vamos a explicar, que se adaptan a las necesidades jurídicas, tributarias y de planeación sucesoral de una compañía o de una familia empresaria. Definitivamente, cada una de las herramientas puede adaptarse a un patrimonio o a un activo específico, o puede ser un conjunto de vehículos jurídicos, porque se pueden armonizar y aplicar de manera armonizada para que haya una protección mucho más robusta al patrimonio o a los activos. Una vez, digamos, tenemos el abanico de posibilidades o de vehículos jurídicos identificados que vamos a aplicar dentro de ese gran conglomerado o inventario de activos que tiene esta empresa o esta familia empresaria, debemos comenzar a implementar esos vehículos. ¿Y cómo se hace? A través de las opciones y la toma de decisiones que se adapten mucho más al perfil específico de la empresa y de la familia empresaria. Aquí antes, obviamente, de dar paso a la terminación de las diapositivas, quisiera volver un poco para enfatizar en cuáles de estos vehículos nos debemos concentrar. Entonces, primero que nada, recordar un poco el inicio de la charla, un poco el inicio de la conversación, y es que todo esto se puede resumir en la aplicación de mecanismos jurídicos que llevan a resguardar los activos corrientes y no corrientes que integran el patrimonio de una compañía o de una familia empresarial o de una persona que tiene un patrimonio considerable. ¿Cuáles son estos vehículos más comunes? Entonces, como lo hablábamos, tenemos las sociedades offshore, comúnmente conocidas como sociedades fuera del territorio donde se integra el patrimonio, donde residen las personas propietarias del patrimonio. Normalmente estas sociedades offshore se hacen con la intención de administración de esos activos. Entonces, lo que hacemos en estas sociedades es constituir sociedades en otros territorios, por ejemplo, en Estados Unidos, en Panamá o en algunos otros países que ofrecen ventajas desde el punto de vista tributario o fiscal y también de confidencialidad frente a quiénes son los propietarios de estas inversiones. Y a través de las sociedades offshore organizamos el patrimonio para que dichos activos queden en cabeza de estas sociedades y tendríamos que ver cuál es la intención del inversionista o del empresario o de esta familia empresaria.
porque podría ser simplemente resguardar el patrimonio en otro país o a través de una sociedad offshore, o lo que buscamos también es la planeación tributaria a través de las sociedades offshore, o inclusive lo que buscamos es modificar la residencia fiscal del empresario de esta familia o del inversionista. Es decir, nosotros a través de las sociedades offshore podemos dejar de ser residentes fiscales, por ejemplo, en Colombia, porque no cumplimos con ninguna de las condiciones establecidas por el Estatuto Tributario, eh, como lo son, por ejemplo, una de ellas, a modo de ejemplo, tener más del 50% de mis activos en el territorio nacional, eh, o por lo menos el 50% de mis activos en el territorio nacional. Entonces, a través de un vehículo societario, como son las sociedades offshore, las sociedades en otros países, podemos evacuar diferentes riesgos. Primero, la protección patrimonial. Segundo, la planeación tributaria. Y tercero, a través de los estatutos de estas compañías o a través de los encargos que hagamos algunos administradores en esas sociedades offshore, podemos también programar una sucesión escalonada tanto del gobierno corporativo en una compañía familiar como también una sucesión desde el punto de vista netamente patrimonial. Tenemos también, por ejemplo, eh, los trusts en el derecho anglosajón, que a modo de resumen se pueden explicar como fiducias constituidas en otros países o trusts en territorios diferentes a donde se encuentra el patrimonio. ¿Para qué? Para que sociedades fiduciarias, obviamente con todas las habilitaciones que esto incluye, y sus administradores debidamente habilitados para ello, administren un patrimonio con instrucciones de ese fideicomitente o constituyente del patrimonio, y en el momento en el que ocurra una condición establecida dentro del encargo fiduciario de la constitución de este trust, el patrimonio o los activos se operen o se designen o se destinen de una forma u otra. Es decir, otro de los mecanismos que tenemos para proteger el patrimonio, que también sirve para la planeación patrimonial o inclusive para la planeación sucesoral, desde el punto de los bienes propiamente dichos, es constituir un trust en un territorio offshore o un territorio extranjero, en la medida que a través de ese encargo fiduciario o ese mandato fiduciario o ese contrato fiduciario, ese patrimonio autónomo que se constituye con el trust va a ser manejado por una sociedad fiduciaria o unos administradores debidamente habilitados en ese país para administrar el patrimonio y cumplir con las condiciones que se establecieron por el constituyente para que una vez estas acaezcan, el patrimonio se distribuya o se aplique o se invierta o se distribuya de determinada forma, con lo cual no solo conseguimos que se minimicen los riesgos porque se constituyen obviamente patrimonios autónomos en el extranjero, sino que también organizamos, por ejemplo, la distribución de los activos de manera organizada y previa. Y otro de los vehículos también interesantes de los que se ha venido hablando mucho últimamente en el derecho de los negocios internacionales son las fundaciones de interés privado o las FIP. Digamos que estas fundaciones de interés privado a nivel internacional están reguladas en algunos países, en otras no hay una regulación específica. Por ejemplo, en el caso de Panamá, sí genera muchos beneficios para el empresariado porque además de administrar patrimonios importantes, también genera cierto grado de confidencialidad de estos patrimonios y los encargos que se hacen a través de los socios fundacionales o los constituyentes de estas fundaciones de interés privado, se hacen a través de unas instrucciones o de unos mandatos específicos para un consejo fundacional
que va a administrar estos patrimonios en nombre de la fundación y no de, digamos, los propietarios de estos patrimonios. ¿Esto con el fin de qué? De desarrollar su objeto fundacional, por ejemplo, la gestión de inversiones. Y de esta manera logramos que si usamos la figura de fundación de interés privado, resguardemos de alguna manera u otra la confidencialidad que a algunos empresarios les interesa tener sobre sus activos, resguardemos también la administración de manera segura de esos activos, también incluyamos unas instrucciones precisas de qué hacer con esos activos acaecida cierta condición o cierto suceso. Y también de esa manera podemos utilizar las fundaciones de interés privados para protección patrimonial, para planeación tributaria y para una planeación sucesoral efectiva. En Colombia también hay otras figuras importantes, por ejemplo, las fiducias mercantiles, que a nuestro modo de ver siempre han sido usadas como un resguardo patrimonial a través de las sociedades fiduciarias para administrar cierta clase de activos. Se llaman fiducias de administración técnicamente. ¿Y esto qué significa? Que a través de una sociedad fiduciaria yo puedo hacer un encargo fiduciario, obviamente a la sociedad fiduciaria como constituyente o como fideicomitente, con unas condiciones específicas para que también, acá decía, cierta condición, cierto suceso, cierto hecho, se destinen los bienes que conforman el patrimonio autónomo de dicha, administrado por dicha sociedad fiduciaria, quien se verá en la obligación a través de ese mandato, a través de ese contrato fiduciario, de destinar o invertir o distribuir los bienes que yo puse en ese patrimonio autónomo de manera indicada. Obviamente, a cambio de una comisión, una fee o una tarifa de administración que suele ser considerable en relación con el valor de los activos. Adicionalmente, en Colombia también tenemos las fiducias o los contratos de fiducia civil, que son no desarrollados por sociedades fiduciarias, sino a través de cualquier persona. Es un acto de constitución y de elaboración a través de notario público, en el cual sigue siendo, digamos, la figura inherente a las fiducias, y es decir, o al contrato de fiducia, y es decir, que un constituyente le encarga a otra persona, a un tercero, la administración de cierto patrimonio, y este tercero va a tener en cabeza suya la propiedad de ese patrimonio hasta que se cumplan determinadas condiciones o instrucciones para destinar esos activos a un beneficiario. Entonces allí tenemos tres partes interesantes dentro del contrato de fiducia civil, y es, pues, primero el constituyente, segundo el fiduciario o el administrador, y tercero los beneficiarios. Todas estas figuras, obviamente integradas, hacen que haya una protección patrimonial mucho más robusta. Normalmente en Colombia, desde hace muchos años, y creo que esto es una tradición, digamos, de los empresarios, se han venido utilizando las sociedades comerciales o las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades en comandita simple, como un mecanismo de planeación patrimonial orientada a la sucesión de bienes. Es decir, constituimos sociedades, en muchos casos, en comandita, para que una vez fallezcan o se aparten de la administración de la sociedad, estos socios gestores, la propiedad y la administración y obviamente los activos automáticamente pasen en cabeza de los socios comanditarios. Esa figura ha sido utilizada, yo creo que toda la vida en Colombia desde que existe, para una debida planeación patrimonial, pero simplemente orientada a un tema sucesoral o de trasladar el gobierno corporativo en familias empresarias. Pero como lo pueden ver, son diferentes vehículos.
También, por ejemplo, aquí podemos hablar de las sociedades comerciales como un mecanismo de protección patrimonial o de administración de activos. Las SAS, obviamente, por la flexibilidad de sus estatutos, donde podemos incluir, bueno, no solo en las SAS, sino en diferentes tipos societarios, donde podemos incluir, por ejemplo, reglamentos de accionistas y protocolos de familia, modificando de manera específica los estatutos, se convierten en un mecanismo o en un vehículo también de protección patrimonial, de planeación tributaria y de planeación sucesoral. Muchos de estos ejemplos, o el ejemplo típico, es la creación de sociedades por acciones simplificadas, donde los socios son otras sociedades controlantes, otras sociedades offshore, por ejemplo, u otras personas que no son típicamente residentes fiscales en Colombia. ¿Para qué? Por ejemplo, para la planificación tributaria referente a el impuesto de renta derivado de esos rendimientos o utilidades que dejan estas compañías. Y a estas compañías, a estas sociedades por acciones simplificadas, se les añade otro componente importante o otro vehículo jurídico importante, como son los protocolos de familia, para prever esa sucesión en el gobierno corporativo y esa sucesión patrimonial que se da al interior de familias empresarias y obviamente de empresas estrictamente en su estricto sentido. También a las sociedades por acciones simplificadas solemos sumarle otro componente importante para protección patrimonial, para planeación sucesoral y para planeación tributaria, que son los protocolos de familia y los reglamentos de accionista. Entonces, todas esas figuras integradas a los estatutos de una sociedad por acciones simplificadas suelen contener clausulados importantes para conseguir estos fines, que simplemente es resguardar los bienes de terceros o de riesgos importantes, hacer una planificación sucesoral adecuada en, vuelvo y lo repito, en familias empresarias. Y tercero, hacer una planeación o una eficiencia fiscal mucho más apropiada para los negocios de estas compañías o de estas familias. Ya en el caso concreto, tendríamos que analizar cuáles son los objetivos del patrimonio o de la sociedad o de la familia empresaria, cuáles serían los activos importantes a resguardar, cuáles serían, digamos, los planes a futuro que tienen estos empresarios. Y tercero, ¿cuál de estos mecanismos es el realmente apropiado para resguardar ese tipo de patrimonio y cómo los integramos de manera correcta a las figuras, por ejemplo, de residencia fiscal o a las figuras de planeación tributaria o de planeación sucesoral? Bueno, y creo que de mi parte, pues, dado el tiempo que tenemos, esta es la aproximación que les podría dar a la gestión patrimonial o protección patrimonial. Es un tema que tiene mucha tela de donde cortar y es como un traje a la medida. Cuando hablamos de una protección patrimonial diseñada para un empresariado, una familia empresaria o una persona jurídica o un grupo de empresas, tenemos que analizar todas las circunstancias específicas y diseñar un conglomerado de vehículos jurídicos a la medida de la situación específica y de los objetivos. Entonces, esto depende mucho de las circunstancias específicas de la compañía o de la familia empresaria. Pero de mi parte, pues eso sería todo por hoy. Pues muchas gracias por la invitación y si tienen alguna pregunta, aquí estaré para responder. Doctor Nicolás, bien interesante todo este tema. Tengo una inquietud o varias. ¿Qué pasó? Listo. Tengo varias inquietudes. La primera, ¿cómo proteger el patrimonio para los casos se los voy a listar, le voy a decir divorcios? Para el caso del matrimonio en donde el esposo o la esposa es la que tiene
muy importantes bienes. Y en el caso de fallecimiento, esas tres inquietudes las tengo porque pues uno las vive o por lo menos sabe que existen. Y de pronto no, pues la conferencia no tiene el tiempo para hablar de todo eso. Claro, sí, doctor Zuluaga, pues ese es otro de los riesgos que, digamos, por temas de tiempo uno intenta como resumir la información, pero ese es otro riesgo importante. Por ejemplo, son riesgos derivados a el ejercicio normal de una familia, ¿no? Por ejemplo, los casos de divorcio, los casos de separación o liquidación de una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial, el fallecimiento, o sea, la sucesión por causa de muerte de un empresario que tiene, por ejemplo, o controla las acciones de una empresa o de un grupo empresarial. ¿Cómo uno puede prever eso? Entonces, hay diferentes respuestas o diferentes mecanismos para protegerse o para prever ese momento o esa situación. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Vamos a hacer un ejemplo. Un empresario tiene acciones en diferentes compañías y sus compañías tienen a su vez diferentes activos bastante interesantes o bastante positivos y considerables. Él ejerce el control sobre todo el grupo empresarial o sobre todas sus empresas. ¿Cómo lo ejerce de manera directa, siendo accionista, o indirecta, siendo accionista a través de diferentes compañías? Si esta persona se divorcia, ¿qué pasa con ese patrimonio? ¿Quién ejercería el control dentro de ese conglomerado empresarial y sobre ese grupo de activos? ¿Cómo quedaría el control empresarial? ¿Cómo quedarían las acciones? ¿Cómo quedaría también la toma de decisiones en gobierno corporativo en una asamblea de accionistas? Esa es una pregunta muy interesante. O inclusive si fallece, ¿sí? Porque son dos circunstancias que automáticamente, obviamente por la legislación colombiana, afectan el patrimonio. Entonces, son dos escenarios. Uno es el tema del divorcio o del matrimonio que culmina y otro, por ejemplo, es la sucesión por causa de muerte. En la sucesión por causa de muerte, sabemos, todos los abogados y pues, digamos, en términos generales, conocemos que hay un orden sucesoral que no se puede saltar, no se puede excluir y tampoco se pueden hacer pactos en contrario a ese orden sucesoral, más allá de las condiciones y los porcentajes que permite la ley de libre disposición, o sea, la ley civil como porcentajes de libre disposición. Entonces, lo primero que hay que hacer es, mucho antes, o prefiriendo que eso puede pasar, porque todos somos humanos y todos podemos faltar en algún momento. Ese empresario que pusimos en el ejemplo, por ejemplo, puede hacer una fiducia, tanto nacional o internacional, un trust o una fiducia mercantil o una fiducia civil en Colombia, con el fin de programar cómo se van a destinar las acciones de esa compañía que controla todo su conglomerado empresarial o cómo se haría la sucesión corporativa de esa propiedad. Por ejemplo, estableciendo condiciones específicas para entrar a participar en el patrimonio autónomo o en la fiducia que constituyó él como constituyente, dejando unas instrucciones en ese contrato o en ese mandato fiduciario específicas para quién va a administrar ese patrimonio una vez él fallezca o él sea parte de esa sociedad, quién va a recibir, por ejemplo, las utilidades y las acciones de manera directa en el momento en el que él sea parte de la administración de esa compañía por causa de muerte o por retiro voluntario o demás, o inclusive por un divorcio. Esa podría ser una figura. Lo que tendríamos que hacer es implementar alguno de estos mecanismos. Podría ser una fiducia mercantil, podría ser una fiducia civil, podría ser inclusive un contrato de mandato, podría ser, por ejemplo, también a través de un protocolo de familia integrado a los estatutos de ese grupo empresarial. Entonces tendríamos que identificar
cuál de esos mecanismos sería más apropiado en el caso, pero sí es una situación que se puede prever, planificar y programar a través de la implementación de estos mecanismos que le estoy comentando. Obviamente, esto genera algún grado de discusión ya en temas litigiosos, porque nosotros no podemos, a través de estas figuras comerciales o de derecho civil, comercial o societario, abandonar y apartarnos de leyes o de normas de carácter imperativo que no pueden ser suplidas o reemplazadas por la voluntad de las partes. Por ejemplo, el orden sucesoral. Eso es algo que no puede ser evadido de ninguna forma por un pacto privado o por un acuerdo privado, porque sería pues, un contrato totalmente nulo. Entonces, tendríamos que ver el caso puntual, pero sí, mediante la aplicación de estas figuras lo podríamos planificar. Por eso se llama una planeación o planificación patrimonial. Y también en el caso del matrimonio. En el caso del matrimonio, pues es, digamos, un poco más sencillo porque primero, pues existen figuras como los contratos prematrimoniales, conocidos como capitulaciones, donde sabemos que podemos determinar qué bienes se incluyen dentro de la sociedad. Por ejemplo, no podemos, o sea, dentro de la sociedad conyugal, donde fácilmente podríamos determinar que nos incluyan cierto tipo de acciones o ciertas propiedades, pero también podríamos hacer una liquidación de una sociedad conyugal de manera previa o de una sociedad patrimonial de manera previa para que los efectos patrimoniales de esa unión, que en algún momento se va a terminar, pues no afecten ese patrimonio o esos activos. Entonces, como le decía, podemos integrar esas figuras del derecho de familia, por ejemplo, los contratos prematrimoniales o la liquidación de las sociedades conyugales o patrimoniales, a otros vehículos, como podría ser la fiducia, los acuerdos de accionistas, los protocolos de familia, las fiducias civiles o, por ejemplo, a nivel internacional podríamos integrar todos esos vehículos a una fundación de interés privado que administre estos patrimonios. Entonces, la respuesta, doctor Zuluaga, es, se puede prever, se puede planear integrando diferentes vehículos y previendo que ese momento va a llegar. En el fallecimiento, pues la sucesión por causa de muerte. Es evidente que todos pasaremos en algún momento a estar en esa situación. O dos, previendo en una familia empresaria que sus activos, digamos, están en cabeza, por ejemplo, de los padres o de los abuelos, que ese escenario de divorcio y de liquidación de sociedad patrimonial o conyugal puede suceder y anticipándonos a ello, incluimos diferentes vehículos para que esa sucesión del gobierno corporativo y de ese traspaso patrimonial a otras personas sea de manera organizada y no impacte de manera significativa el valor de los activos o sus riesgos, se vean afectados por sus riesgos estos activos o inclusive se pierdan totalmente. Doctor Nicolás, ¿cómo racionalizar en las capitulaciones esa decisión de hacer una capitalización racional cuando entre los dos cónyuges existe ese amor, llamémoslo eterno, pero que no quiere frente a los suegros aceptar ninguna decisión de esas? Claro, y mire que no solo pasa en ese escenario que yo creo que usted está vislumbrando y es el pacto anterior al matrimonio, ese contrato anterior al matrimonio de una familia empresaria, ¿no? Porque eh, hay muchos empresarios que, por ejemplo, sus hijos pues ya están tomando posesión de sus empresas, haciendo el cambio a una segunda, tercera o cuarta generación en la toma de control de sus compañías. Y obviamente estas personas pues contraen matrimonio como cualquier persona tiene derecho en la vida, se enamora y se casa. ¿Y qué tan justo podría llegar a ser a excluir todo ese patrimonio, todos esos activos, todos esos bienes, todas esas utilidades, por ejemplo, que recibe esta persona o esta segunda o tercera generación de
la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial. Es un tema, digamos, moral, es una discusión moral, si es correcto no excluir eso de los activos de esa unión, pero desde el punto de vista jurídico es lo más justo, ¿no? Porque obviamente sabemos que las herencias y, digamos, esos bienes que se reciben a título de sucesión, pues no entran dentro de las sociedades conyugales o patrimoniales, pero muchas veces las utilidades o los beneficios o los nuevos bienes que se adquieren con ocasión de esa actividad empresarial sí terminan entrando a conformar la sociedad patrimonial o la sociedad conyugal. Y en ese momento, pues obviamente, desde el punto de vista jurídico, lo más conveniente es excluir ese tipo de activos corrientes, como son utilidades que se reciban en efectivo, bienes en especie que pueden recibirse también de una sociedad, activos no corrientes como de esos rendimientos y de una empresa que genera riqueza y utilidades considerables, pues se adquieren otro tipo de bienes. ¿Cómo excluyo de esos nuevos bienes a través de un contrato prenupcial o prematrimonial o las llamadas capitulaciones? La recomendación jurídica es excluirlos, evidentemente, eh, para evitar o más bien para programar una sucesión o una protección patrimonial, inclusive una planeación tributaria efectiva, pero ya es una decisión, digamos, muy propia de esa pareja acceder a la firma de esas capitulaciones o de ese acuerdo prematrimonial. Lo que uno ve en la práctica, doctor Zuluaga, es que últimamente es mucho más común que las personas accedan de manera tranquila a la firma de esos documentos y de ese tipo de documentos. Tengo una inquietud, doctor Nicolás. Cuando se crea una sociedad offshore, digamos en Panamá, lo más común en Liechtenstein o las Islas Caimán, ¿cómo Sí. distinguir entre entre esa práctica, entre los efectos que son elusión y los que son evasión? Sí, 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 sí. Eso es muy importante. Creo que esa Ese pregunta da para dos es, horas. sí, y no solo eso, doctor, mire que últimamente creo que la discusión no es solo de elusión y evasión, sino la comisión de delitos fiscales a través de sociedades offshore. Esa es la gran discusión. ¿Cómo usted puede llegar a cometer una omisión de activos o de pasivos o de ingresos a través de sociedades offshore? ¿Cómo puede defraudar, hacer defraudación fiscal a través de sociedades offshore? ¿Y cómo usted las debe considerar, configurar más bien, de una manera que estas sociedades tributariamente no estén obligadas, por ejemplo, a declarar o pagar algún tipo de gravamen en Colombia? Por eso uno tiene que analizar muy bien cuando constituye una sociedad offshore cuál es la intención. La gestión de activos. ¿Cómo voy a declarar yo, siendo residente fiscal en Colombia, esos activos en el exterior? ¿Cómo voy a declarar las acciones que yo tengo de esas sociedades offshore? ¿A qué valor las voy a declarar? Porque, por ejemplo, yo tendría que declarar esas acciones, obviamente con los mínimos requeridos por la ley, en mi declaración de activos en el exterior. Tendría que reportarlas al valor nominal de esas acciones o al valor intrínseco. Y comienzan ese tipo de discusiones minuciosas para no verse inmerso ni en elusión, ni en evasión, ni en defraudación fiscal, ni en omisión de activos o pasivos eh, o inclusión de activos o pasivos inexistentes. ¿Sí? Entonces, obviamente esa pregunta nos da para hablar mucho, mucho tiempo, pero lo principal es que hay que tener en cuenta que aun cuando usted crea una sociedad offshore en otro país, la obligación sí, obviamente cumple con los mínimos requeridos de su patrimonio, el valor de su patrimonio, es declarar esos activos en el exterior. Es decir, que usted conserva la obligación de declarar el valor de esas acciones en el exterior y conserva el valor de reportar los beneficiarios finales de esas sociedades en el exterior. ¿Sí?
Entonces, no termina siendo una figura de evasión o de elusión, sino más bien una figura de protección patrimonial. En algunos casos se usa para la planeación patrimonial efectiva, por ejemplo, para la culminación o cambio de residencia fiscal del controlante de esas sociedades. Y también se utiliza como una figura de planeación sucesoral a futuro, cuando son pues, patrimonios importantes. Pero lo que usted dice es muy cierto. La figura de las offshore no se puede desligar de varias obligaciones. Primero, de la renta de fuente nacional o extranjera de el residente fiscal en Colombia. Segundo, de la obligación de reportar activos en el exterior, y cuando me refiero a activos en el exterior es a la obligación de reportar el valor de las acciones que usted tiene dentro de esa empresa offshore. Y tercero, la obligación de reportar beneficiarios finales eh, pues de esas participaciones accionarias que usted tiene en Colombia y en el exterior. Entonces, cuando uno ve esas condiciones, entiende que cada vez es más complicado utilizar las sociedades offshore como mecanismo de planeación patrimonial porque ocurre lo que usted está diciendo. Podría usted verse inmerso en elusión, evasión, inclusión o omisión de pasivos o activos inexistentes o defraudación fiscal. Entonces, esto hay que hacerlo con un nivel de detalle muy exacto para no verse inmerso en problemas ni de carácter penal ni de carácter tributario. Muchas gracias, doctor Nicolás. Germán Torres. Doctor Zuluaga, muchas gracias al doctor también por la participación y a todas las personas que se unieron a la conferencia del doctor Nicolás Alvear. Agradecemos que se hayan conectado y los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Actualice ese video, le den like a este y los demás videos que publicamos a diario y activen la campanita de notificaciones para que lleguen las notificaciones y se puedan conectar. A todas las personas, muchas gracias. Los esperamos a las 11 de la mañana en un nuevo espacio de Actualícese Academy. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video